Buenas noches. Voy a referirme brevemente al Tribunal Penal Internacional, al funcionamiento del Comité sobre Desaparición Forzada que Mohamed y yo formamos parte hoy y del que Luciano integró hasta el año pasado. Y finalmente voy a terminar con una muy breve referencia a nuevas violaciones de derechos humanos. Quiero darle una calurosa bienvenida a mi amigo y compañero, el vicepresidente del comité, Mohamed Ayad. Quiero agradecer a la Universidad de Lanús, en la persona del director de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Palmieri, y a la señora Defensora General de la Nación por recibirnos aquí en su casa. Celebro compartir esta mesa con Luciano y con Natalia. Cuando en marzo del 2000 Pinochet llegó a Chile, se levantó de la silla de ruedas por sus propios medios y con sonrisa burlona saludó a los funcionarios de gobierno y a las Fuerzas Armadas que lo recibían con honores, el mundo azorado creyó estar siendo testigo de la inutilidad del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el debate que su detención produjo y los fallos que provocó fueron un avance fundamental. Saldó el debate a favor del reconocimiento de la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre los principios de soberanía y de territorialidad en el derecho penal positivo. Es por ello que, aunque condenable políticamente, no fue trascendente desde el punto de vista estrictamente jurídico que Pinochet fuera dejado en libertad por razones humanitarias. Las experiencias anteriores al Tribunal Penal Internacional marcaron el camino, pero todas ellas tuvieron deficiencias que se comprenden en el marco histórico-político que nos describió al principio Mohamed, pero que, analizadas desde esta segunda década del siglo XXI, constituyeron serias deficiencias. Nuremberg y Tokio, porque fueron el tribunal de los triunfadores de la guerra sobre los vencidos. Los tribunales especiales sobre Ruanda y la ex Yugoslavia, porque violaron el principio del nullum crimen, nullo pena sine previa lege, y el del juez natural. Hoy puede afirmarse que la Corte Internacional es un verdadero tribunal donde se aplica la justicia universal y que respeta los derechos de la ley anterior, el debido proceso y el juez natural. Al solo efecto de dejar sentada mi posición, aclaro que no coincido que los juicios por los crímenes de la dictadura argentina y chilena realizadas por los jueces de España, Italia, Alemania, Francia o Suecia sean un ejemplo de justicia universal. A mi entender, en estos casos estamos ante la actuación de jueces nacionales con jurisdicción anterior al hecho del proceso y las leyes de sus países les otorgan competencia extraterritorial por la personalidad pasiva o activa. Esos magistrados tienen competencia supletoria o complementaria para intervenir cuando sus conciudadanos sean víctimas o autores de un crimen en otro país con impunidad. En síntesis,
Este tipo de competencia no los constituye en tribunales internacionales, sino que son jueces nacionales que pueden aplicar supletoriamente el derecho positivo de sus propios países cuando sus connacionales han sido víctimas o victimarios. Por ello son distintos de los tribunales internacionales desde Nuremberg al Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional es la primera corte criminal permanente que pone fin a estas falencias que fueron tribunales ad hoc. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que juzga a estados, la Corte Penal Internacional que hoy nos convoca juzga a individuos que hayan cometido los crímenes establecidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma: genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Les dejo en este tema una preocupación sobre la definición de la desaparición forzada en el Estatuto de Roma, Mohamed, que está establecido en el artículo 7, por las razones que seguidamente expondré. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define este crimen en su artículo 2. Los elementos del tipo penal son que sea un arresto, una detención o secuestro, privación de libertad, que sea obra de agentes del Estado y que sea seguido de la negativa a reconocerlo. Es de destacar que la figura de la desaparición forzada requiere que el autor o los autores sean agentes del Estado. Así lo define la Convención Americana sobre desaparición forzada y la Convención Internacional sobre desaparición forzada. Señalo esto porque el Estatuto de Roma, en 1998, da la siguiente definición, y cito: artículo 7, inciso 2, parágrafo I. Por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad. Fin de la cita. Como se puede observar, con pequeñas variantes de redacción, tiene los mismos elementos de la figura que en la Convención Internacional, pero se introdujo a un autor que alteró totalmente el sentido de la figura, y es cuando se refiere a una organización política. Esto es un error porque organizaciones políticas son los partidos políticos tradicionales, los sindicatos y las organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, la libertad y la democracia. Puede decirse, obviamente lo sé, que no se pensaba en ellos cuando se redactó la definición. Eran otros los agentes no estatales en los que se pensaba. Pero hoy, 20 años después, la existencia de agentes no estatales en hechos constitutivos de violación a los derechos humanos es una preocupación universal. Y es cierto, pero la inclusión, como ha quedado redactada en el artículo 7, agravia la naturaleza jurídica de los derechos humanos. ¿Podría ser? Gracias. Eso dio lugar a que muchos estados participantes del grupo abierto de redacción de la Convención Internacional sobre desaparición forzada argumentaran muy fuertemente a favor de incluir igual definición. Esa fue la segunda discusión que tuvimos cuando nos reunimos para la redacción de la convención. La primera fue si iba a ser una convención o iba a ser un protocolo adicional al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El segundo querían hacer. Cuando logramos resolver que iba a ser una convención, surgió el tema: muy bien, la definición ya la tenemos, es la del Estatuto de Roma. Afortunadamente, luego de un arduo debate
el artículo 3 de la Convención, ya hablé del 2, que es el que da la definición en la Convención Americana, internacional, el artículo 3 de la Convención incorporó a los agentes no estatales de una manera más adecuada. Y cito, los Estados parte tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2, que sean obra de personas o grupos que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Es decir, vuelve a trasladar la responsabilidad en el Estado. Este era el nivel de acuerdo que existía en el mundo sobre los agentes no estatales, 8 años después de la aprobación del el Estatuto de Roma. Antes de entrar a referirme a las facultades que tiene el Comité de la Convención sobre Desaparición Forzada, quiero completar una pequeña información de mi amigo Hassan, que tiene que ver con la edad. Yo casi no puedo decir que peino canas porque no peino nada, pero sí que he vivido esa época. Y el grupo de trabajo sobre desaparición forzada, que hoy Luciano forma parte, se creó a iniciativa de un gran jurista, un gran teólogo, que fue Theo Van Boven. En ese momento era director de Derechos Humanos, que era el cargo que semejante al que hoy es el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el cargo más alto, y que, como dice acá la amiga, lo perdió por esta iniciativa. Pero él lo impulsa porque, a diferencia de Chile, Chile tenía un relator especial. Esto significaba que el tema de Chile era debatido internacionalmente, se discutía los crímenes, la dictadura, se lo condenaba, y todos los años, en aquel entonces Comisión de Derechos Humanos, se discutía la causa de Chile, no la Argentina. La Argentina estaba vigente la resolución que era secreta, la 1503, que se discutía de una manera secreta, sin testigos, no podía conocerse el tema en discusión, y ahí estaba Argentina. Y Argentina nunca fue condenada por Naciones Unidas para elevarlo al tratamiento público, porque además de las dictaduras amigas que lo apoyaba el bloque socialista en su totalidad. Eso fue lo que lo llevó a Theo Van Boven a imaginar una idea de un grupo especial para estudiar el tema de Argentina, lo que por supuesto no se lo permitieron, y salió, como hoy lo conocemos, con una competencia internacional. Terminó su carrera como funcionario de Naciones Unidas y fue luego director de Relaciones Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias. Bueno, por todos, incluyéndolo a Martínez, que actuaba fuertemente, pero sin el apoyo de otros países no hubiera caminado. Ahora sí paso a referirme a las funciones del Comité de la Convención sobre Desaparición Forzada. Como la mayoría de los comités del Sistema de Protección Internacional, nuestra función especial es monitorear la implementación de la Convención en los Estados parte. Hemos estado hasta hace unos días trabajando en conjunto con Mohamed el monitoreo de un Estado parte que nos ha tocado estudiar e investigar. Uno de los desafíos del comité es responder al llamamiento realizado por el secretario general el año pasado de alcanzar en el próximo quinquenio duplicar las que en ese momento, febrero del 2017, eran 54 ratificaciones que teníamos
en ese momento. Para llegar a duplicarlas, para febrero de 2022, deberíamos lograr casi 11 ratificaciones por año. En el 2017, Mohamed, obtuvimos 4 ratificaciones y una firma, lo que nos lleva actualmente a 58 ratificaciones. Como vemos, ello es insuficiente para cumplir con el llamamiento formulado por el secretario general y deberíamos redoblar los esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos y poder trabajar con mayores recursos que con los que hoy venimos haciéndolo. Hoy en día el comité tiene múltiples funciones. Ha elaborado un reglamento sobre la participación y control de la vigencia de la Convención frente a un número importante de países miembros. El artículo 31 establece la facultad más usual a la que ya me referí, que es el de analizar los informes periódicos. Una innovación es la facultad de recibir acciones urgentes, que está establecido en el artículo 30 de la Convención, que determina que el comité podrá examinar toda petición presentada a fin de buscar y localizar una persona desaparecida. Mucho de lo que hemos escuchado de Luciano es producto de la experiencia de sus años en el comité con responsabilidad sobre esta tarea específica, la del 30, que es la más dura, sin duda, porque debemos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, estar respondiendo para que las acciones urgentes sean rápido, se hagan realmente con rapidez. El entonces subsecretario de Derechos Humanos, que había sido presidente de la comisión de la delegación argentina durante la discusión del debate de la Convención, el entrañable Rodolfo Matarolo, llamó a esta figura en el artículo 30 el habeas corpus internacional. De conformidad con el artículo 33, el comité tiene facultades para hacer visitas en loco, lo que no tenemos es presupuesto, y por el artículo 34, si tuviera información que la desaparición forzada se practica en forma generalizada o sistemática, puede comunicárselo a la Asamblea General por medio del Secretario General de Naciones Unidas. Estas son facultades inéditas hasta ahora dentro del sistema internacional de protección de los derechos humanos. ¿Saben ustedes que hay nuevas formas de desapariciones forzadas? El comité tiene la responsabilidad de prevenir y luchar contra las circunstancias que generen potenciales desapariciones forzadas. Hoy, miles de refugiados y desplazados por los conflictos armados y las hambrunas huyen de sus países de origen en busca de territorios más seguros. Solo buscan poder tener una vida digna para ellos y sus seres queridos. Aunque acalladas muchas voces, todavía están en nuestra memoria las oleadas de migrantes que huían de sus países para llegar en forma irregular al continente europeo. Recordamos vívidas las imágenes de los cuerpos yertos de niños en la costa en un vano intento de sus mayores por criarlos en un mundo más seguro. Diversas políticas nacionales e internacionales causan un retroceso en los derechos migratorios. Miles de migrantes no logran llegar a destino y son frenados incluso antes de arribar a las costas europeas. Una de estas recomendaciones, impulsada por la Comisión Europea al respecto, establece una política de retorno eficaz donde fija la existencia de países seguros que reciben los refugiados desplazados desde la Unión Europea. Se ha construido un orden jurídico piramidal que legitima la expulsión inmediata de los migrantes
y desplazados y violan así la obligación de respetar el principio de non-refoulement. El artículo 16, inciso primero de nuestra Convención, determina la prohibición de los Estados de proceder a la expulsión, devolución, entrega o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a una desaparición forzada. Y el inciso segundo del artículo primero de la Convención establece que en ningún caso podrá invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la desaparición forzada. Una preocupación de la comunidad internacional debería ser cuidar muy especialmente la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados. No solo el artículo 16 de nuestra Convención lo establece para que no sean víctimas de desaparición forzada como viene ocurriendo, sino que lo establece también el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En su comentario general número 6, el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño al respecto establece, y cito, en el marco del trato adecuado de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, los Estados deben respetar íntegramente las obligaciones de no devolución resultantes de los instrumentos internacionales de derechos humanos, del derecho humanitario y el relativo a los refugiados, y en particular deben atenerse a las obligaciones recogidas en el artículo 33 de la Convención sobre Refugiados y en el artículo 3 de la Convención sobre la Tortura. Fin de la cita. Sin embargo, estas políticas se siguen practicando. Se ponen en riesgo a grupos vulnerables de ser víctimas de trata, explotación, tráfico de órganos, desaparición forzada y otros crímenes aberrantes. Debemos evitar entre todos que ello siga ocurriendo, porque el mundo tendrá memoria de estos tiempos. Muchas gracias.